Buenos días, bienvenidos a la clase número 2, marcadores y riesgo de cromosomopatía, translucencia nucal y hueso nasal. Les decíamos que hay necesidad de establecer qué es y qué asocia, cómo se logra el corte y criterios de calidad es lo principal que vamos a tocar en este capítulo. Algunos casos que vamos a ir discutiendo. Y conocer que más del 50% de las evaluaciones del primer trimestre calificadas como genética que se realizan en nuestro ámbito son de mala calidad, ¿no? Insuficientes para calificar como normal o anormal. Es crítico la optimización en cuanto a zoom, ganancia y otras características que vamos a ver. Y algunas trampitas y errores. El screening de cromosomopatía de 11 a 13 semanas. Anteriormente se hacía en base a una edad materna, ¿no? Desde que apareció la posibilidad de decir que la translucencia nucal, ¿no? Hace muchos años, en base a la descripción de Landon Down de la redundancia a nivel del cuello y la traducción ecográfica y la posibilidad de poder predecir, poder determinar la posibilidad de síndrome de Down desde temprano, ha avanzado fabulosamente esta tasa de detección, esta predicción. Tanto así que se han agregado factores bioquímicos, ¿no? Hasta el momento, en la beta-HCG libre y la proteína plasmática asociada al embarazo de tipo A son los marcadores que permiten aumentar un poco de sensibilidad en esta patología. En cuanto a la ecografía críticamente entre 11 a 13 semanas, a pesar de que algunas entidades norteamericanas, como por ejemplo lo establece a partir de las 34 milímetros de LSN, 10 semanas, ¿no? La mayoría de instituciones a nivel internacional lo realiza entre 45 a 84 milímetros, ¿no? Pero si tiene 42 milímetros y tiene algunas características, ¿acaso no puede ser predictivo? Claro que sí, ¿no? No es uniforme la edad de 11 a 13 semanas, ¿no? Es el principal, pero no uniforme. En cuanto a la translucencia nucal y la presencia de otros marcadores que vamos a ir viendo y cómo también agregan un valor predictivo como hueso nasal, frecuencia cardíaca fetal, flujo tricuspidio y ductus venoso, ¿no? Hace años, en el año 70, las pacientes con edad mayor de 35 años era de un 5%. Estos años ha aumentado, para el año 2000 era de un 20%, y estamos ya en el 2018, y ese porcentaje definitivamente ha aumentado. Por eso que la demanda de este tipo de evaluaciones, conforme se conozca por la población, conforme se conozca por los profesionales que realizan la consulta, va a ir aumentando. Por eso es que debemos prepararnos con una mejor calidad para este tipo de evaluación, ya que la tasa de detección desde los años 70 para esta patología era de un 30% de las trisomías 21, actualmente la tasa de detección de estas patologías es mayor del 50%. Pero, ¿por qué hasta el momento en países como el nuestro no ha demostrado que la ecografía de tipo genética, de tipo de screening de cromosomatías tenga una contundencia predictiva? Por la mala calidad que se está tomando este tipo de evaluación, ¿no? Sin mencionar que la posibilidad de cromosomopatías existe a toda edad materna. A toda edad materna. Tiene sus predominios, pero puede presentarlo cualquier paciente de cualquier edad. Lo otro, reiterarles que es una ventana de oportunidades el primer trimestre, ¿no? Siempre y cuando se haga desde un punto de vista progresivo en cuanto a nivel de complejidad. No es lo mismo una eco obstétrica del primer trimestre versus un screening que le puedo agregar simplemente una biometría básica, un LSN y una nuca, ¿no? Pero si yo quiero darle una seguridad de normalidad o quiero darle una capacidad predictiva para la principales complicaciones del embarazo, ¿no? Puedo acercarme a lo que se concibe ahora como ecografía genética. Sí, ese nombre que se arrancó a la ecografía del segundo trimestre, el Genetic Ultrasound,
¿ya? O el sonograma genético, que era propiedad del segundo trimestre, porque permitía detectar múltiples malformaciones y marcadores que son típicos asociados a problemas genéticos o cromosómicos, y que ahora tenemos la posibilidad, por el mejoramiento de la máquina, por la mejor capacidad de los evaluadores, de detectarlos en el primer trimestre. Agreguemos progresivamente los indicadores que vemos ustedes en la parte de abajo, ¿no? Y esto implica que ustedes estén acá, ¿no? Si hay evaluadores en primer trimestre genética, ¿no? Y no realizan sus capacitaciones, no realizan su mejoramiento, ¿cómo podemos cambiar? Tenemos que cambiar eso, ¿no? La traducencia nucal, no vamos a entrar a más descripciones, que es aquella colección líquida que ustedes lo pueden ver en la parte de la nuca de este fetito, ¿no? Y que ecográficamente tiene una traducción con un espacio anicogénico, ¿no? Delimitado por dos líneas ecogénicas. La piel, y el otro los tejidos blandos del cuello, ¿no? Esto es la translucencia nucal, ¿no? La fisiopatología, hasta el momento no hay una fisiopatología clara, absoluta, rígida. Se ha postulado defectos cardíacos, inmadurez cardíaca, compresión intratorácica, inmadurez linfática, anormalidad neuromuscular, composición alterada de la hermis, todo asociado a los trastornos que podría tener una expresión ecográfica, ¿no? Pero no hay una causa única propuesta, ¿no? ¿Qué significa o qué predice o a qué se asocia? ¿Qué quiere decir translucencia nucal aumentada? Mencionándoles que es muy diferente que ustedes digan translucencia nucal aumentada o engrosada o mayor de un percentil determinado, a decirle a la paciente, señora, su nuca está muy aumentada, ¿no? Porque los pacientes van a preguntar a otro evaluador y van a decir, ¿te dijo aumentada o muy aumentada? ¿No? Bueno, me dijo muy aumentada. Ya, entonces hay que tener precaución. Vamos a ver la imagen. No tiene imagen, señora. Entonces hay necesidad de determinar qué problemas tiene su bebé, ¿ya? Porque podría estar presentando, dentro de lo más frecuente, posibilidades de no tener absolutamente nada, dependiendo del percentil, ¿no? Percentil 96, 97. La mayoría no tiene nada, pero cuando se presenta aisladamente. Pero si lo tiene algo, hay que buscar cromosomopatías, que son las trisomía 21, las más frecuentes, ¿no? 18, 13, anomalías estructurales, síndromes genéticos, complicación monocoriónica y también la posibilidad de asociarlo a muerte fetal. Una vez que tiene la nuca aumentada, ¿no? Mayor al percentil 95, mencionarles que hace muchos años se estableció un punto de corte de 3 milímetros. Luego se ha visto que tiene relación con la longitud coronal y por tanto hay percentiles 95. Luego se está viendo que es un factor más asociable cuántos múltiplos de la media, ¿no? Se encuentra un determinado valor de translucencia nucal en relación a los factores maternos como edad, ¿no? Pero la evolución natural es la siguiente. Si usted encuentra una ecografía a las 12 semanas y tiene translucencia nucal en el percentil 96 y luego le pide otra a las 14 semanas o 15 semanas y alguien mide mal el LCN o alguien mide la translucencia nucal en ese momento, la va a encontrar o aumentada progresivamente, presentándose luego como un hidros, ¿no? O estabilización y persistencia, ¿no? Como un edema nucal del segundo trimestre, un pliegue nucal de 6.5 milímetros, de 7 milímetros, de 8 milímetros, ¿no? Teniendo en cuenta que también puede haber la resolución espontánea, que son la mayoría de casos, ¿no? Y esto es real, es necesario conocer eso, porque por eso es el intervalo entre 11 a 13 semanas, 6 días, porque puede seguir esta progresión, la translucencia nucal, ¿no? ¿Qué quiere decir tener la translucencia nucal mayor del percentil 95? ¿No? Que la gran mayoría, ¿no? Podría no asociarse a un evento adverso, ¿no? Y que la mayoría son euploides, ¿no? La posibilidad de tener translucencia nucal aumentada, ¿no? Se encuentra en un 4% de una población, ¿no? Mayor de percentil 95,
¿no? La trisomía 21 se presenta en un 71%, 18 en un 74%, 13 en un 71%, es decir, más del 70% de estas trisomías tienen característicamente la translucencia nucal mayor al percentil 95. El síndrome de Turner, una mayor frecuencia, ¿no? La triploidía es menos frecuente encontrar la translucencia nucal aumentada. Y hay otros como microlesiones, trisomías parciales, translocaciones no balanceadas, aneuploidía de los cromosomas sexuales, que tienen menos frecuencia de translucencia nucal aumentada. Y tener menor del percentil 95, ¿no?, nos da una posibilidad de un recién nacido sano de un 97%, ¿no? También mencionarles que 0.2% de fetos con menos del percentil 95 podrían tener anomalías cromosómicas y que, aún teniendo cariotipo normal, ¿no?, puede asociarse a muerte fetal de 1.3% y de anomalías mayores de 1.6%, más o menos un 2%, ¿no? Aproximadamente un 2%, recuerden este valor, ¿no? Más o menos 2% de translucencia nucal menor de percentil 95 se asocian a anomalías estructurales, ¿no? Y aquí la importancia de decirle aumentada o muy aumentada, porque la posibilidad de estas cromosomopatías o de malformaciones estructurales o de muerte fetal es muy altamente dependiente del nivel de translucencia nucal. Entre el percentil 95 a 99, miren, aumenta significativamente versus al tener el percentil menor de 95. Y conforme aumenta la translucencia nucal, ¿ya?, aumenta progresivamente la posibilidad de cromosomopatía de 3.7% hasta 64%. Muerte fetal del de 1.3% sobre el percentil 95 a 19%. Y de anomalías estructurales mayores, especialmente cardíacas, del de 2.5% mayores al percentil 95 hasta 46% si pasa los 6.5 milímetros, ¿no? Y conforme eso, disminuye la posibilidad de tener un recién nacido sano. Entonces, no es lo mismo decirle, señora, está aumentada, ligeramente aumentada, ¿no?, en el término extrapolando el percentil 95, 99, 96, versus a estar sobre un valor ya establecido, ¿no?, de muy aumentada o severamente aumentada, ¿no?, que puede variar indistintamente entre los prestadores de salud. Pero tener en cuenta eso, muy aumentada o aumentada, ¿no? El riesgo a priori, llega una paciente, ¿no?, y le explicamos, señora, ¿usted qué edad tiene? 40 años. Señora, usted, antes de realizarse la prueba que le voy a hacer, ¿no?, usted tiene una posibilidad de tener un bebé con síndrome de Down a esta edad de 1 en 70, ¿no? Es un alto riesgo. Usted tiene alto riesgo basal o a priori, ¿no?, antes de hacerle la prueba ecográfica y bioquímica. Aumenta con la edad materna, disminuye con la edad gestacional, porque un 30% de los fetos afectos mueren pues entre las semanas 12 y 40, por eso que disminuye con la edad gestacional, ¿no? A las 40 semanas su riesgo, a las 12 semanas es el de 1 en 70 y a las 40 semanas el de 1 en 100, ¿no? Por el hecho de que un poco de los fetos mueren a esta edad, ¿no?, antes de que lleguen a una edad avanzada. La edad materna también tiene diferente asociabilidad según el tipo de trisomía. Tal es así que las triploidías no se relacionan con la edad materna. La prevalencia en la semana 12 es de 1 en 200 aproximadamente, pero 1 en 2000 aproximadamente, pero al ser altamente letal, pues es muy raro observarla en el recién nacido, ¿no? La mayoría son letales, ¿no? Síndrome de Turner tampoco, ¿no? No se relaciona con la edad materna, ¿no? La tasa de muerte fetal entre las semanas 12 y 40 es de un 80%, ¿no? Y la prevalencia es de 1 en 1500 en la semana 12 y de 1 en 4000 tan bajísimo en la semana 40, porque la mayoría progresa a hidrops, ¿no?, o cardiopatías que son severas y fallecen antes de las 40
o el nacimiento, ¿no? El riesgo de trisomía 18 y 13 aumenta con la edad materna y disminuye con la edad gestacional. La tasa de muerte fetal entre las 12 y 40 semanas es de un 80%, ¿no? Entonces, hay entidades como la trisomía 21, 18 y 13 que son altamente dependientes de la edad materna, ¿no? Y hay otras que no dependen. Por eso que la prueba de screening, ¿no? O la genética debería ser accesible para todas las pacientes gestantes, ¿no? Dado esta situación. Ahora es una prueba de screening, ¿no? El screening se realiza a toda la población, ¿no? Así que hay que mejorar este tipo de evaluación. El grosor de la translucencia nucal en fetos euploides también aumenta con la LCN, ¿no? En un 75-80% de los fetos con trisomía 21, el grosor de la nuca está sobre el 25 del rango de normalidad, ¿no? Ya habíamos visto esto previamente. Y en fetos con trisomía 21 no hay relación entre el grosor de la nuca y la edad materna, ¿no? Eso es importante. Por eso hay necesidad de evaluarlo en relación a la LCN, ¿no? Más que a la edad materna, ¿no? Es por esto que la edad materna se puede combinar con la nuca, así es, ¿no? Si fuera dependiente, no fueran factores independientes, no fueran factores que deberían usarse, ¿no? Si fueran los dos dependientes de uno, ¿no? Si depende de la edad, entonces mejor evalúo la edad nada más, ¿no? Pero son factores independientes, por eso que cada factor da un peso, ¿no? La edad da un peso, la nuca da otro peso, ¿no? Y tener dos parámetros, ¿no? Independientes alterados aumenta la posibilidad predictiva. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Igual los otros parámetros, ¿no? El flujo tricuspidio, el hueso nasal, son factores que independientemente agregan un valor, ¿no? Para cada LCN, cada medida de translucencia representa un coeficiente de probabilidad que se multiplica por el riesgo a priori basado en edad materna y gestacional para calcular el nuevo riesgo. Cuanto mayor es la nuca, mayor es este coeficiente de probabilidad y por lo tanto mayor es el nuevo riesgo. Por el contrario, cuando menor es la nuca, menor es el coeficiente de probabilidad y por lo tanto menor el nuevo riesgo. Así es, ¿no? Si tiene 40 años y le encuentro una nuca en el promedio o por debajo del promedio, le tendré que decir solamente por esos dos factores que su riesgo ha disminuido, ¿no? Y para eso entran, primero, saber el valor de referencia, ¿no? ¿Cómo lo vamos a comparar? Señora, tiene 2.8. No se preocupe, está normal, porque yo sé que más de 3 milímetros es alterado. Doctor, pero ¿ese es a las 13 semanas o a las 11 semanas? He ahí el detalle, ¿no? Es necesario tener valores de referencia por LCN, ¿no? Se han ingresado valores de referencia por LCN, como este de acá, por ejemplo, que figura en el Hospital Clínic de Barcelona, ¿no? De Borrell, ¿no? Pero también hay entidades que cada uno maneja sus valores de referencia, su percentil 95, ¿no? Depende de cómo han generado esa base de datos, ¿no? Si nosotros sacáramos una base de datos del Perú, aumentaría la tasa de síndrome de Down no detectados, ¿no? Porque no tenemos una base de datos confiable. Así es, la Fetal Medicine Foundation usa su base de datos con los envíos de los múltiples a nivel mundial de evaluadores con certificación y acreditación y auditoría, ¿no? La Fetal Test también realiza este procedimiento y varían en sus curvas de referencia, ¿no? Estos son valores promedios que varían y que han avanzado, ¿no? Desde la antigüedad hasta lo más actual y sigue mejorándose cada vez más, ¿no? Cada uno también tiene calculadores, ¿no? Usted encuentra un valor y no tiene a la mano una tabla de referencia, no tiene el software, ¿no? Le queda entrar a una página como Perinatology y ingresar la LCN, ingresar el valor de la translucencia nucal y decirle, señora, está en el percentil 94. Pero cuidadito porque ese valor, ese mismo valor, ¿no? Puede usted entrar a la otra tabla calculadora de Fetal Medicine Foundation y decirle, señora, realmente con este percentil está aumentado, 96, ¿no? Así es real esto, ¿no? Pruébenlo ustedes, ¿no? Con 2 o 3 de sus calculadores, así como el Doppler, en los cursos de Doppler les mencionaba que hay diferencia en los valores de referencia, ¿no? Hay diferencia también en los valores de translucencia nucal, ¿no?
Marcadores bioquímicos. El screening del primer trimestre mediante la combinación de edad materna, NUCA, frecuencia cardíaca, beta, HCG libre y proteína plasmática A detecta un 90% de los embarazos con trisomía 21 para una tasa de falsos positivos del 3%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evoluciona estos marcadores, ¿no? La beta HCG libre, por ejemplo, la trisomía 21 es el doble, ¿no? Duplica, ¿no? A diferencia de la trisomía 18, 13, que disminuye la beta HCG libre, ¿no? A diferencia de la trisomía 21, disminuye el PAP-A y disminuye en la trisomía 18, en la 13, o sea, en todas estas patologías disminuye la proteína, es decir, aumento de la beta HCG libre y disminución de la proteína plasmática asociada al embarazo en trisomía 21, ¿no? En el Turner aumenta ligeramente la beta HCG libre, ¿no? Sobre múltiplo de la media. Este 1.2 que es 1.2 múltiplo de la media, ¿no? Y en las triploidías disminuyen en general la beta HCG libre, la triploidía materna y la PAP-A, y en la paterna aumenta significativamente la beta HCG libre, ¿no? Hay que tener en cuenta esta información para cuando solicitemos y nos lleguen unas pruebas, ¿no? En la estrategia de cribado hay dos estrategias para la evaluación de los nuevos marcadores en el screening de trisomía 21 con tasas similares de detección y falsos positivos. Uno, algunos o todos los marcadores, ¿no? Particularmente acá en la institución Medicina Fetal le hacemos todos los marcadores, ¿no? En todos los casos, ¿no? Por ahí habrá un colega o otro que hace solamente la traducción nucal, ¿no? Como un criterio de entrada. Los marcadores se evalúan solo en el subgrupo de embarazadas con riesgo intermedio. Esto es lo que consta en la página de la Fetal Medicine Foundation, ¿no? Aquellos que tengan un riesgo intermedio entre 1 y 51 o 1 en 1000, ¿no? Les agregan ya la evaluación de otros marcadores, ¿no? Pero como les digo, el mundo está avanzando hacia dar la mayoría de evaluación multiparamétrica, ¿no? Por eso que en muchos países están haciendo de inicio la evaluación de todos los marcadores, más aún en los países que no disponen de la evaluación bioquímica, ¿no? ¿Y quiénes son? Nosotros, por ejemplo, ¿no? La casi totalidad a nivel nacional en Perú no disponemos de los marcadores bioquímicos. Por eso debemos recurrir a suplantar ese factor bioquímico con marcadores ecográficos. Y eso está documentado también, ese tipo de evaluación. El screening de trisomía 21 con solamente ecografía, ¿no? ¿Cuán efectivo es, ¿no? ¿Cuán efectivo es? Si no tienen los criterios y tienen malas evaluaciones, pues no será nada efectivo, ¿no? No será nada efectivo, más bien es engañoso, ¿no? Pero si se hace toda la evaluación como debe ser, ¿no? Se encuentra que a una tasa de detección de 3%, una tasa de detección de falso positivo de 3%, semejante a lo que realiza la Fetal Medicine con todos los marcadores con el screening combinado, se obtiene una tasa de detección de 91%, muy semejante. Recuerden lo que les mencionaba, ¿no? Acá obtiene una tasa de detección de 90%, ¿ya? El screening combinado, ¿ya? De traducción nuclear, frecuencia cardíaca y marcadores bioquímicos con un falso positivo de 3%, ¿no? Acá es sin los marcadores otros, ¿no? Pero si le agregamos todos los marcadores ecográficos sin criterios bioquímicos, tenemos una tasa de detección para falsos positivos de 3% de 91%. Y si queremos ser un poquito más con falsos positivos de 5%, tenemos una detección de 95%, ¿no? Entonces, obviamente con los criterios adecuados, ¿no? Incluyendo la evaluación anatómica básica, ¿no?